Hola a todos. Hoy me gustaría mostraros el primero de dos vídeos que van a formar un tutorial en el que os quiero mostrar cómo poder crear una animación de unos tentáculos de pulpo en After Effects. Este va a ser ese primer vídeo de esta serie de dos en el que vamos a ver cómo crear, cómo dibujar esos tentáculos dentro de Illustrator gracias a las propiedades de los pinceles personalizados. Bien, para ello el primer paso que vamos a realizar en Illustrator va a ser dibujar esta serie de gráficos que van a componer las diferentes partes del pincel personalizado que voy a utilizar para crear los tentáculos del pulpo en Illustrator. Podéis utilizar cualquier herramienta de Illustrator para crear estos tres elementos, siempre y cuando sean herramientas que creen vectores puros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que deberéis evitar para construir estos gráficos utilizar degradados, mallas de degradado o algún efecto que no sea pues un vector puro que podamos luego incluso ver en la vista esquemática. ¿De acuerdo? Bien, yo en este caso he creado con las herramientas geométricas, mezclando varios rectángulos, círculos, pues estas tres partes. Estas tres partes van a corresponder, por un lado, a un extremo del tentáculo, por otro lado, a la parte central del tentáculo y, por último, al otro extremo del tentáculo. Estas tres piezas son fundamentales, puesto que son lo mínimo que necesitamos para crear un pincel de motivo que va a ser el tipo de pincel que vamos a utilizar en Illustrator para crear estos tentáculos. Bien, también aviso que para poder exprimir al máximo este tutorial es muy conveniente que os hagáis con una tableta Wacom, con una tableta gráfica, como esta que tengo yo aquí. En este caso es una Intubos 5, pero cualquier Wacom con sensibilidad a la presión os será útil, ya que de esta manera vamos a poder exprimir y sacarle todo el potencial a esta herramienta de pinceles personalizados. Es importante también que la altura de los tres segmentos sea exactamente la misma para que luego puedan coincidir y puedan conectarse de forma exacta dentro del pincel. Una vez ya hemos creado estos gráficos, el siguiente paso es abrir la paleta de muestras y dentro de esta paleta de muestras vamos a arrastrar cada una de las tres piezas, comenzando por la primera y acabando por la última, y fijaos que en el momento que arrastro estas piezas a la paleta de muestras, Illustrator automáticamente los convierte en motivos que generalmente se utilizan para rellenar cualquier tipo de figura y que por supuesto ahora también podríamos hacerlos servir para lo mismo. Lo que ocurre es que en esta ocasión el hecho de haber creado estos motivos no es para crear luego rellenos con estos gráficos, sino para hacer un pincel personalizado. Una vez ya he convertido estas tres piezas de dibujo en motivo, puedo, si quiero, eliminar de mi página el gráfico original. Siempre los voy a poder recuperar arrastrando de nuevo el motivo a la pantalla, con lo cual tampoco pasa nada porque los elimine. Y el siguiente paso va a ser crear ese pincel personalizado. Para ello voy a mostrar el panel de pinceles que puedo obtener o bien a través de esta ristra de paneles o a través del menú ventanas también. Acordaos que cualquier panel que necesitéis en Illustrator siempre lo vais a encontrar a través del menú ventana. Y voy a decirle en este botón que quiero crear un nuevo pincel. Y dentro de los nuevos pinceles voy a escoger la opción de pincel de motivo. Hago clic en OK y aparece este cuadro de diálogo donde tengo que escoger qué motivo voy a utilizar para las diferentes partes de pincel. Puedo definir tanto los dos extremos como la parte intermedia como las esquinas. Para esta ocasión, como no voy a hacer ningún tentáculo que tenga esquinas puntiagudas, no es necesario rellenar el azulejo correspondiente a las esquinas. Simplemente el intermedio, que sería este primero de aquí, voy a coger la parte de motivo que diseñé para esta parte intermedia del tentáculo y voy a escoger también los correspondientes a las puntas. ¿Vale? Ahora mismo no les he puesto ningún
nombre a los motivos, puesto que como tenía pocos me va a ser fácil identificarlos, pero si tenéis una colección de motivos muy tupida en vuestro documento, sería recomendable nombrar a estos motivos. Bien, voy a darle a mi pincel el nombre de pulpo, hago clic en OK y para ver qué aspecto tiene este pincel, lo escojo dentro de la paleta de pinceles y trazo una línea con la herramienta de pincel y ya puedo ver cómo efectivamente si dibujo con la herramienta de pincel pues el pincel responde repitiendo la parte central del motivo y poniendo el gráfico de la esquina en cada una de estas esquinas y por lo tanto me permite reproducir esta forma de tentáculo. Esta es la filosofía en general de los pinceles de motivo, es decir, repiten el motivo central y ponen en las puntas los correspondientes motivos de punta. Bien, lo que pasa que antes de darlo por bueno a este pincel, que me gustaría ir un paso más allá y para ello voy a editar de nuevo este pincel. Esto lo consigo haciendo doble clic encima del icono del pincel y así accedo de nuevo a la paleta de edición de pincel. Lo que voy a decirle ahora, y aprovechando que tengo una tableta Wacom conectada a mi ordenador, es decirle que quiero que la escala del pincel no sea fija, que es la opción que sale por defecto, sino que varíe con la presión que yo efectúo con el lápiz de mi tableta Wacom. Y que, por ejemplo, a mínima presión, pues el tentáculo tenga un 10% de su tamaño original y que a máxima presión pues tenga un 110 de su tamaño original, el pincel. ¿Qué consigo con esto? Pues vamos a verlo ahora mismo. Hago clic en OK y fijaos cómo ahora cuando dibuje con el pincel, donde aplico más presión, el grosor es más pequeño y donde aplico más presión, el grosor es más ancho. Esto mismo, pues lo puedo combinar de diferentes maneras para conseguir diferentes tipos de tentáculo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con este primero que dibujamos y lo vamos a utilizar para importarlo en After Effects y para animarlo allí también de una forma más sencilla y de esta forma poder conseguir una animación de un pulpo con sus tentáculos agitándose en el agua. Pero como os dije al principio, pues esto formará parte del próximo tutorial. Espero también veros para este próximo tutorial. Hasta luego.